todo en la Biblia, todo en la historia del ser humano, en la salvación, todo se trata de Cristo. Alguien decía que lo que nosotros hagamos y decidamos con relación a Jesús en esta vida es lo que determinará nuestro estado eterno. Lo que nosotros hagamos con Cristo. Todo se trata de nuestra actitud hacia Cristo, de nuestra respuesta hacia Cristo. De hecho, ¿cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo? Cristianos. ¿Y por qué somos cristianos? Porque decidimos seguir a Cristo. Dios lo bendiga, mi hermano. Otra vez voy a repetirlo. ¿Por qué somos cristianos? Porque decidimos seguir a Cristo. ¿Cuántos decidieron seguir a Cristo? Y eso es lo que marca nuestro destino eterno. La Biblia nos menciona 4 distintas clases de personas. La Biblia habla del hombre natural, que es aquel que no tiene a Cristo y que ha rechazado a Cristo. La Biblia nos habla del hombre espiritual, que es quien le ha entregado el señorío de Cristo, le ha entregado su vida al señorío de Cristo, se ha rendido a Cristo. La Biblia nos habla del hombre carnal, que es el hombre que a veces le entrega el señorío a Cristo y a veces lo toma él mismo. A veces Cristo tiene el control y a veces Él lo tiene. Y la Biblia nos habla del hombre tibio. ¿Y quién es el hombre tibio? El hombre tibio es aquel que le agradan las cosas de Dios, le gusta escuchar de Dios, pero no se entrega a Cristo. O sea, es un hombre natural. ¿Cuál es la gran diferencia, digamos, entre el hombre natural y el tibio? La gran diferencia es que el tibio lleva una vida el hombre natural, una vida alejada de Cristo. Y el tibio le gustan las cosas de Dios, habla de Dios tal vez, pero no se entrega a Cristo. Pero si usted nota la gran diferencia en todo esto, lo establece Cristo. La actitud que tenemos nosotros hacia Cristo. Si es una actitud de rendición, de entrega, de dependencia, o es una, como lo llamaban los religiosos, solo de contemplación, de verle ahí, verle y contemplarle, tal vez deleitarse seguramente en él, pero no interesados en hacer su voluntad, en hacer su propósito. Y escuché la historia hace algunos años de una iglesia, que estaba pasando por persecución, una iglesia que estaba siendo perseguida por causa de la fe. La Biblia dice que todos los que deseen, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. Ay, usted sí es religioso. Ay, a usted ya le lavaron el cerebro. Pues bien, esa iglesia estaba padeciendo persecución. ¿Y qué sucede cuando a veces nosotros padecemos persecución? ¿Qué le sucede a uno? Suelen suceder 2 cosas. Primero, confusión. Señor, pero ¿por qué a mí? Si yo te estaba buscando, ¿por qué me sucede esto si yo tenía un corazón dispuesto para Dios? ¿Por qué me sucede esto? Una vez un hombre me decía, pastor, porque era aquel día que oro, ese día no me va bien, me empieza a salir todo mal. Y entonces, cuando una persona sufre persecución, en primer lugar, viene confusión. Y en segundo lugar, viene desánimo. Porque cuando usted se deja llevar por los pensamientos de confusión, entonces su corazón se desanima. Algo dentro de usted empieza a sentir que no vale la pena buscar a Dios. Que no hay diferencia entre orar y no orar. Que no hay diferencia entre servir y no servir. Y eso fue lo que le sucedió a esa iglesia.
Pero el pastor de esa iglesia se encontró con esta palabra que les quiero compartir en esta mañana. Se encontró con esta palabra. Y esta palabra produjo en él ánimo, produjo en él gozo, produjo en él deseo de buscar a Dios. Y entonces transmitió esa palabra a la iglesia, y la iglesia también empezó a buscar a Dios. Y lo que era un tiempo de aflicción, de confusión, de tristeza, se convirtió en un tiempo de fortaleza. Y vino fuego sobre esa iglesia, vino gloria de Dios sobre esa iglesia. Porque porque la verdadera libertad y la mayor unción vienen cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios. Y esta es la parte donde usted dice, amén, lo voy a repetir. La verdadera libertad y la mayor unción vienen cuando nos sometemos a la autoridad de Dios. Y me llama la atención esto porque nosotros estamos en una cultura, como hablábamos la semana anterior, que valora la independencia. Estamos en una cultura que valora sobremanera la independencia. El hacer lo que yo quiero. Hay gente que a veces en una decisión que tiene que tomar, y uno le pregunta, bueno, ¿y usted qué hizo? Le están contando en una película, no, y me pasó bueno, ¿y usted qué hizo? Y dice, no, pues yo hice lo que sentí en mi corazón. Es una forma elegante de decir, hice lo que se me dio la gana. Es una forma elegante. ¿Y qué hiciste? No, lo que sentí en mi corazón. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. A veces nosotros estamos hablando con personas ay, amiga, imagínate que me pasó esto, ¿qué hago? No, ¿y tú qué sientes? Le preguntamos nosotros a veces, ¿no? ¿Y tú qué sientes? No, yo siento tal cosa. Bueno, entonces hágalo. Y ese es un mal consejo. Dígale que tiene a su lado, no des malos consejos. Dígale así, no des malos consejos. Porque el mundo está lleno de esa clase de personas que hacen lo que ellos quieren. ¿Sabe por qué? Porque la meta de este mundo, el mundo nos ha enseñado que lo más importante es ser nosotros mismos. Eso es lo que nos ha enseñado este mundo. Sé tú mismo. No, la Biblia no dice sé tú mismo. La Biblia dice sé la clase de persona que Dios quiere que seas. ¿Ven la gran diferencia? Una cosa es ser yo mismo y otra cosa es ser la clase de persona que Dios quiere que sea. Hay gente que dice como Betty la Fea, ¿no? Yo soy así. Hay gente que dice no, pues el que me quiera, y el que no, chao. Pero la Biblia dice que la aspiración de todo hijo de Dios, como vamos a ver más adelante, es ser la clase de persona que Dios quiere que seamos. Y para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Para eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la unción. La unción es la presencia, es el respaldo, es la gloria del Espíritu Santo en la vida de una persona. Eso es la unción. A veces la gente piensa que ¿qué es la unción? No, que oraron por mí y me caí. Yo no digo que no. No, que oraron por mí y me temblaron las piernas. No, que oraron por mí y me dieron ganas de ponerme a reír. Yo no digo que no, yo no juzgo esas cosas, esas cosas las juzga Dios. Pero en la Biblia la unción es el Espíritu Santo. Esa es la unción en la Biblia, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona, transformándola, empoderándola y llevándola a un nuevo nivel de crecimiento, a un nuevo nivel de fe y a un nuevo nivel de gloria. Esa es la unción en la Biblia. Nosotros, la Biblia dice
que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, está hablando de crecimiento espiritual. La Biblia dice que una persona bajo la unción va siendo enseñada, va madurando, va creciendo, más entrega, más consagración, más vida de adoración, más dependencia, más espiritualidad y por lo tanto más gloria de Dios. Y esta carta de los Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo, cuando usted lee Filipenses 2, usted se imagina que Pablo estaba en un hotel. Usted imagina que Pablo estaba allá en la playa, en un camastro, ¿cierto? Tomándose unos cócteles, porque Filipenses es conocido en el Nuevo Testamento, digamos que para los estudiosos de la Biblia, es conocido como la carta del gozo. El apóstol en esta carta escribe más de 10 veces la palabra gozo. Por eso es llamado la carta del gozo, porque él dice: gócense en el Señor, alégrense en el Señor. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios y la historia? Que cuando Pablo escribió esta carta, él estaba en la cárcel, estaba en prisión. Y las prisiones, ya creo que lo hablamos en una ocasión, las prisiones en los tiempos bíblicos eran lugares bastante terribles, sin pocas condiciones de alimentación, de salubridad, de descanso, de sustento. Eran lugares bastante complejos. Y Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo hubiese podido en la cárcel decir: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué a mí? Porque nos sucede a nosotros cuando tenemos una pérdida. Eso le sucede al cristiano cuando no es maduro. Cuando una persona no es madura y viene un traspiés, empieza a cuestionarse, empieza a dudar y empieza a sentir el deseo de retroceder. Dele un codacito al que tiene al lado y dígale: no sea así. Y empieza, pero el apóstol, cuando usted lee la palabra, cuando usted lee esta porción de la escritura, usted ve a un hombre firme en su fe. Usted ve a un hombre aferrado al Señor. Usted ve a un hombre espiritual. Hablamos al comienzo de 4 clases de hombres, pero hay 2 hombres aquí que me llaman la atención, o 3 hombres que me llaman la atención: el hombre espiritual, el hombre carnal y el tibio. El hombre espiritual se deleita en Dios y depende de Dios, confía en Dios. El hombre carnal se confunde, se desanima y siente el deseo de retroceder, así como el tibio. Pero en este pasaje aquí de Filipenses, quiero que nos detengamos específicamente en el versículo 8. Está hablando de Cristo. Está hablando de toda la obra de Cristo y este es un pasaje precioso. Y dice Filipenses capítulo 2 versículo 8: y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. ¿Qué más dice? ¿Haciéndose qué? Obediente. Diga conmigo: obediente. Dígale que tiene al lado, dígale: obediente. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por favor, tome su Biblia conmigo y diga: esta es la palabra de Dios. Diga: yo la creo, es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, limpiarme, llenarme. Diga: con ella renovaré este entendimiento. Diga: este entendimiento, para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor.
Y estamos hablando de la unción, una unción mayor. Y quiero empezar diciendo esto, que en la palabra de Dios, la unción es el respaldo, es la gracia. En la Biblia hay dos cosas que uno puede recibir, en la palabra y en la vida como tal. En la Biblia, en la palabra de Dios, usted puede recibir las cosas por gracia y como una recompensa. Diga conmigo, gracia y recompensa. ¿Qué es la gracia? La gracia es todo aquello que nosotros recibimos por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es gracia. ¿Quién de nosotros pagó por eso? ¿Quién le pasó un billete ahí al Señor para que fuera a la cruz? Nadie. Él tomó su vida y fue obediente hasta la muerte, y dice la Biblia, muerte de cruz, la muerte más detestable que podía existir en el primer siglo, la muerte más vergonzosa que podía existir. El Señor Jesucristo por sí mismo decidió ir a la cruz por nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama gracia. Se llama gracia. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos ¿por qué? Por gracia y por la fe. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, todos nuestros pecados fueron perdonados. Todas nuestras maldiciones fueron anuladas. Todas nuestras enfermedades perdieron poder. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Gracia. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y esto es lo que nos va a responder este pasaje. Si realmente nuestras vidas se han entregado y se han rendido a Cristo. Y la segunda palabra es la palabra recompensa, que viene como consecuencia de entrega, de disposición, más bien disposición, entrega y obediencia. Tres palabras claves. Disposición. ¿Disposición a qué? A que nuestro corazón busque a Dios. El salmista lo dijo de esta forma. El salmista dijo, mi corazón ha dicho, busca el rostro del Señor. A veces la gente dice esto, dice, no, es que a uno le tienen que pasar cosas malas para buscar de Dios. No, el corazón nos tiene que decir a nosotros, busque a Dios. Tiene que nacer de nuestro interior el deseo de buscar a Dios. Cuando no nace de nuestro corazón el deseo de buscar a Dios, la sed de buscar a Dios, ahí tenemos un problema. Y si no se produce ese primer filtro, he hablado de tres cosas: disposición, entrega y obediencia. Si de tu corazón no nace el deseo de honrar, de adorar, de buscar el rostro del Señor, entonces no habrá entrega y por lo tanto no habrá obediencia. En la Biblia hay gente que dice, Dios exige obedecer. Hay gente que dice así. Y para mí eso es una mentalidad religiosa. Eso es religión. Es que tienes que obedecer. Porque la Biblia también en Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, si el corazón no anhela buscar a Dios, no se entrega, entonces ¿qué va a suceder? No va a poder obedecer. Va a ser imposible la obediencia. Y en la palabra de Dios, como lo vamos a ver, la unción viene por la obediencia. ¿Sabe qué significa la palabra Cristo? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Cristo? Significa ungido. Ungido. De manera que cuando usted dice, yo soy cristiano, ¿usted qué está diciendo? Soy un ungido. Y la unción, reitero,
es la presencia, la gloria y el respaldo de Dios, obrando en una persona, impulsándolo para una vida superior. Esa es la unción. Y la Biblia dice que la unción viene por la obediencia. Dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pero no solo se humilló, sino que dice que se humilló, o cómo se humilló más bien. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 38, el mismo Señor Jesucristo nos habla de la razón de la unción que había en él. En este pasaje, Jesús, en el capítulo anterior, Jesús había multiplicado los peces y los panes. Multitudes lo seguían. La gente se quería preguntar la razón de ese respaldo, la razón de esa gracia, la razón de esa gloria en la vida de él. Y Jesús da la respuesta. Él dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice el Señor que ¿cuál fue la clave de su ministerio? Obediencia. ¿Usted quiere saber cuál va a ser la clave de su crecimiento en la vida? Obediencia. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Esa es la clave en la vida. Eso es lo que el hombre natural no puede hacer. Eso es lo que el hombre carnal no puede hacer. Eso es lo que el hombre tibio no puede hacer. Solo uno lo puede hacer. ¿Y sabe quién es? Es el hombre espiritual. El hombre espiritual es el único que puede obedecer. ¿Y por qué puede obedecer? ¿Porque es mejor que los otros? No. Porque es más dispuesto, más entregado. Y como es más dispuesto y más entregado, por eso es más obediente. A veces nosotros oramos. ¿Cuántos oran en la semana? Levante la mano aquel que le gusta orar o el que ora en la semana. Y a veces nosotros oramos. Pero ¿cuántos de nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios o para que se haga nuestra voluntad? La gran mayoría de veces estamos orando ¿por qué? Por lo que nosotros queremos. Por lo que nosotros queremos. En esta semana que estuvimos terminando un seminario, un diplomado que estuvimos haciendo acerca de teología de la predicación, con pastores a nivel de Colombia y de Latinoamérica, y enviaban sus estudios, sus ensayos, y notaba algo, en muchos ensayos noté estas palabras que me llamaron mucho la atención. Decían muchas personas, no a nivel de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Había argentinos ahí, habían bolivianos, peruanos, venezolanos, argentinos, mexicanos. Y muchos dijeron esto en sus ensayos. Decían, en la actualidad estamos viendo personas que quieren escuchar no la palabra de Dios, sino que quieren escuchar un coach. Porque ¿sabe qué dice el coach? El coach dice, es que tú puedes alcanzar tus sueños. Es que Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Cuando nosotros escuchamos eso, ¿qué decimos? Amén. ¿Sí o no? Pero ¿sabes que no? Tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál les doy primero? Pero ¿por qué son así? Porque era que nosotros siempre queremos escuchar la mala noticia primero. ¿Sabe cuál es la mala noticia? La mala noticia es que Dios no va a cumplir los deseos de tu corazón. Porque hay deseos de tu corazón que no son agradables delante de Él.
Hay deseos de tu corazón que van a ser un tropiezo para tu vida. Hay deseos en tu corazón que te van a traer esa aflicción y tristeza. ¿Tú quieres que Dios conceda eso? Entonces te tengo la buena noticia. Si tú te rindes a Cristo, entonces Dios va a cumplir su voluntad en ti. Y hablábamos la semana pasada que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Cuando Dios concede y cumple su voluntad en tu vida, entonces Dios, aún en medio del sufrimiento, Él te respaldará. Escuche, aún en medio del sufrimiento, Él te respaldará, porque la unción se hace presente aún en medio del sufrimiento. ¿Cómo pudo escribir Pablo estando en la cárcel, privado de la libertad, privado de las condiciones mínimas, privado de compañía, cercano a la muerte? ¿Cómo pudo él escribir una carta de gozo? Por la unción. Por la unción. Porque cuando la unción del Espíritu Santo está presente en tu vida, entonces eres fortalecido. Dice el versículo 8 y 9 ahí de Filipenses 2, el pasaje que estamos leyendo. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero escucha lo que dice: por lo cual Dios también, ¿qué dice? Lo exaltó hasta lo sumo. Y yo deliberadamente quité el versículo 9 en la parte inicial del versículo o del estudio de hoy. Porque dice que Dios, cuando Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que el Padre le respondió. Y el Padre le respondió de dos maneras. La primera de ellas, el Padre le respondió en el momento de la aflicción del Señor. La Biblia nos relata en el Evangelio de Marcos que cuando Jesús, escuche, cuando Jesús estaba en angustia la noche anterior a la crucifixión. Recuerden ustedes que primero vino la cena del Señor, luego terminan la cena, Judas sale antes de antes de terminar, Judas sale a entregar al Señor. Y entonces Jesús de ahí sale con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Y en Getsemaní Jesús se llena de angustia. ¿Cuántos recuerdan eso? Angustia, al punto que sangre empezó a brotar por sus poros, un estrés extremo. La condición o el estado de estrés más alto en que puede entrar un ser humano. Y sangre empieza a salir por sus poros. Pero en ese momento de angustia, Jesús se aparta a orar y él hace una oración. ¿Y cuál es esa oración? Padre, si se puede, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Pero seguidamente, ¿qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escuche, fue tan grande la angustia que Jesús tuvo en su corazón, que ¿cuántas veces él hizo esa oración? 3 veces. 3 veces. Hay gente que dice: no, quiero hacer tal cosa, yo sé que esto a Dios no le agrada, pero es que me toca, pastor. Y has orado por eso. Sí, yo ya le pedí al Señor una vez, ya oré por eso. ¿Cuántas veces oró Jesús? 3 veces. Es interesante. ¿Cuántas veces le pidió Pablo al Señor para salir de su aguijón en la carne? 3 veces también. 3 veces oró Jesús: Padre. Y llegaba, y los discípulos, ¿cómo estaban? Fundidos ahí, durmiendo. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que a la tercera vez que Jesús estaba orando: Padre, si es preciso, pasa de mí esta copa. Y él, al no recibir dice que no recibió una respuesta del Padre. Dice que vino un ángel del Señor y le fortaleció. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama unción.
se llama respaldo. Vino un ángel y le fortaleció. Porque el deseo del corazón de Jesús en medio del sufrimiento, ¿cuál era? Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y hay momentos donde nosotros estamos bajo presión. Hay momentos donde enfrentamos dolor, donde enfrentamos crisis, donde enfrentamos desafíos que quieren hacer que nosotros volvamos atrás, que quieren hacer que nosotros renunciemos, que quieren hacer que nosotros tiremos la toalla. Eso es lo que quiere hacer nuestra carne. Hay momentos en el matrimonio, no los que vinieron hoy, los que no vinieron hoy, que la gente quiere tirar la toalla en su matrimonio, que la gente quiere tirar la toalla en su trabajo honesto, que la gente quiere tirar la toalla con el negocio que Dios le dio, el emprendimiento que Dios le dio, y quieren tirar la toalla. Esa es la carne la que quiere tirar la toalla. El Señor Jesucristo sintió en su corazón el desfallecer. Él le dijo a los discípulos: estoy angustiado hasta desfallecer, mi alma está angustiada en extremo, oren conmigo. Y en ese momento de oración, en ese momento donde Él decide vaciarse, ¿sabe qué dice el versículo aquí? Dice que se despojó a sí mismo. Cuando dice que se despojó, la palabra literalmente significa que se vació de Él mismo. Se vació de Él mismo para hacerse un hombre. Ese fue el ejemplo de Jesús. Y a veces nosotros, porque a veces queremos desfallecer, porque estamos llenos de nosotros mismos. Estamos llenos del orgullo, estamos llenos del resentimiento. Es que me hizo, es que no me hizo, me miró, no me miró, me ayudó, no me ayudó. Estamos tan llenos de nosotros mismos que queremos abandonar de donde Dios nos puso. Y entonces, como queremos abandonar, como queremos tirar la toalla, entonces eso es lo que terminamos haciendo. Nadie tendrá una vida de gozo mientras esté lleno de sí mismo. Por eso una palabra clave que usa aquí es la muerte, y muerte de cruz. Porque en la vida cristiana tenemos que morir para poder vivir. Por eso a veces a nosotros por eso nos cuesta tanto el perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto el perdón? Porque estamos muy llenos de nosotros mismos. Estamos tan llenos de esa herida. Es que me hizo, es que no me hizo. Estamos tan llenos de todo. Hemos acumulado tantas cosas en nosotros que nos cuesta experimentar la gloria de Dios. Así mismo la fe. Nos cuesta tanto la fe, ¿sabe por qué? Porque estamos tan llenos de negativismo. Este me dijo esto, esto me dijo esto, me pasó esto. Estamos tan llenos de eso. Venimos al Señor a orar, pero venimos llenos de eso. Y ahí es cuando el Señor dice: tienes que despojarte para que yo te pueda llenar. Tienes que despojarte para que yo te pueda llenar. Y eso fue lo que hizo Jesús en aquella noche. Se despojó de Él mismo. Siguió despojándose de Él mismo para ir a la cruz, porque Jesús sabía que esa era la voluntad del Padre para Él. Y entonces vino un ángel del Señor y le fortaleció. Ahí hay la primera bendición de la unción. Fortaleza espiritual. Viene el Padre, viene la palabra de Dios, viene la gloria de Dios y te fortalece. A veces la palabra de Dios no cambia tu situación de forma inmediata, pero te da fuerza. ¿Para qué? Para seguir adelante. No les gustó mucho eso, pero a veces la palabra de Dios
Como el apóstol Pablo: Señor, quítame este aguijón en mi carne, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona cuando estás así débil. Así que, mi hijo, sigue adelante. Sigue adelante. Pero en ese seguir adelante, ten la seguridad que la gloria vendrá. Dígale que tiene al lado, por favor, denle un codacito y dígale: la gloria vendrá. Dígale así: la gloria vendrá si te mantienes obediente. Ay, sí, ya no lo dijimos con tanto gozo, ¿no? Ahí sí no nos salió con tanta. Pero obediencia es una de las cosas más difíciles del ser humano. Los que hemos tenido, o los que tenemos, o los que han tenido hijos pequeños lo saben. ¿Cuál es la edad más difícil de ellos? Pero sobre todo cuando están pequeños, que uno le: hijo, haga caso. Claro que a veces cuando tienen más o menos como hasta los 6 años, póngase esta camiseta y se la ponen, póngase este pantalón y se lo... Pero después, ¿qué pasa? Eso no me lo quiero poner. Se lo pone: no me lo quiero poner. Y cuesta la obediencia. Una vez una señora me dijo: pastor, es que mi hijo no me quiere poner la ropa que yo le escojo. Ay, ¿cómo así? ¿Cuántos años tiene? 35. Pero la clave en la vida es obediencia. Porque la obediencia trae bendición. Escuche, versículos 9 al 11, ahí de Filipenses 2. Filipenses 2, 9 al 11. Cristo se despoja de Él mismo, se vacía completamente de Él, se rinde a la voluntad del Padre, obedece al Padre. Y entonces dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Número 1, ¿qué hizo? El Padre le exaltó. ¿Qué pasó con José cuando evitó el pecado? ¿Qué pasó con él? Fue exaltado. Fue exaltado cuando se guardó del pecado. Fue exaltado. Jesús, ¿qué pasó con Jesús cuando entregó su vida por nosotros en la cruz? El Padre le respondió. Número 1, lo exaltó hasta lo sumo. Número 2, ¿qué más dice? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Gloria. Gloria. Y número 3, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando nosotros sometemos nuestro corazón a la obediencia a Dios, vienen esas 3 cosas también sobre tu vida. Número 1, Dios empieza a respaldarte. Mis hermanos, a Dios le queda muy difícil respaldar lo que no proviene de Él. ¿Cómo puede respaldar Dios algo que a Él no le agrada? ¿Ha pensado en eso? ¿Cómo puede respaldar Dios algo que no es agradable delante de sus ojos? ¿Cómo puede respaldar Dios una amistad que no glorifica a Dios? ¿Cómo puede respaldar Dios una relación que no tiene en cuenta a Dios? ¿Cómo puede respaldar Dios unos negocios que no honran a Dios? Por eso primero viene obediencia y después viene respaldo. Diga conmigo: primero es obediencia. Diga: primero es obediencia y después es respaldo. Nosotros a veces queremos primero respaldo y entonces obedeceremos. Hay gente que ora así: Señor, si tú haces esto, entonces yo haré esto. Denle un codacito al que tiene al lado, dígale: así no es. Hay gente que: Señor, si tú lo haces, entonces yo haré tal cosa. Así no es. Primero es obediencia y después es respaldo.
respaldo. No, al revés. Primero te consagras, primero obedeces, primero caminas con Dios y entonces Dios exalta tu vida. Y no solamente eso, sino que Dios también pone una autoridad en tu nombre. Hay una autoridad en tu nombre. Es tremendo. En una ocasión en la Biblia, unos tipos ahí que eran como medio brujos, estaban orando por sacar un demonio. Y le dijeron al demonio: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, sal de él. Y el demonio les habló, el demonio les habló y les dijo: bueno, a Jesús conozco. Y también sé quién es Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Y el demonio saltó sobre ellos, los desnudó y les dio rejo por todo el pueblo. Terminaron moreteados y tal. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Lo obvio. Los demonios conocían el nombre de Jesús. Eso es obvio. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Sabían quién era Pablo. Sabían quién era Pablo. Cuando usted empieza a obedecer, su nombre no es solo conocido en los cielos, sino también en el mismo infierno su nombre empieza a ser conocido. He escuchado el caso de personas y ¿sabe qué es lo tremendo? ¿Qué es lo que a veces no puedo entender nuestra naturaleza humana? Que a veces a la gente se le facilita más hacerle caso a un brujo que a la palabra de Dios. Hay gente que va donde el brujo y el brujo le dice: mire, usted tiene que ponerse tal cosa, tiene que tomarse esta porquería, un bebedizo ahí horrible, tiene que tomar, y la gente lo hace. Y a veces nosotros buscando a Dios y nos dicen: mira, tienes que orar, tienes que ayunar. ¿Y qué pasa? Nos cuesta. Nos cuesta. Tienes que perdonar. No, pero ¿por qué tengo que perdonar? No, yo no quiero. Pero si la gente, pero cuando está en el mundo y se tomaron un bebedizo de esos horribles, que eso le echan cualquier cantidad de cosas. Cuando hemos escuchado casos y hemos visto casos de personas que en medio de esas liberaciones de brujería lo que expulsan son cosas horripilantes, horribles. Porque la Biblia dice que a veces al ser humano el diablo le ha cegado los ojos para que crean más a la mentira que a la verdad. Eso dice la Biblia. Por eso usted escucha una cantidad de cosas raras en la actualidad. Raras. Hay unas cosas raras en este mundo. Usted no imagina la cantidad. La semana pasada salió un podcast ahí de uno de los periodistas más influyentes del país, hablando de la cantidad de cosas raras que están haciendo en el país la gente. Y profesionales, gente millonaria, gente con un estilo, una educación, un estándar educativo altísimo, haciendo unas locuras. Y se preguntaba, el periodista se preguntaba: ¿por qué se está produciendo ese boom de curiosidad espiritual? Lo llamaba. Porque mencionaba todas las locuras que la gente está haciendo. Locuras, unas cosas pero raras. No tengo tiempo de mencionarlas, pero son tremendas. Cuando yo escucho esas cosas, yo digo: yo no puedo entender la gente cómo se deja embobar de esa manera. ¿Cómo se mete la gente en esos cuentos? Escuchábamos el caso, por ejemplo, muy popular. Escuchaba a un pastor que estaba hablando con él. Me dijo: vea, pastor, aquí en este pueblo vive un hombre que ha sido empresario, ha escrito libros, un intelectual en el país. Y se reúne como con otros 10 locos por allá, se meten al monte y empiezan a besar a las piedras, a abrazar a los árboles y a fumar hierba. Locos. Y dice, y lo loco como nosotros los cristianos, que porque levantamos las manos y adoramos a Dios. Imagínese usted.
Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que por la desobediencia de ellos, por ellos haber rechazado a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada, dice Romanos capítulo 2. Y entonces, como tiene una mente reprobada, el diablo viene y ciega el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la verdad. Y por eso les queda más fácil creer a la mentira que creer a la verdad. Entonces necesitamos nosotros comprender, iglesia, y termino con esto, que la obediencia, que el principal mandamiento de Dios en su palabra es que le obedezcamos. Dios quiere que le obedezcas. Pero primero viene disposición, luego entrega y luego obediencia. Si te cuesta obedecer en cosas a Dios, si hay cosas que te cuesta dejar de este mundo y que sabes que no agradan a Dios, revisa tu disposición y revisa tu entrega. Primero viene disposición, luego entrega y entonces viene obediencia. El mundo no puede obedecer a Dios porque ni están dispuestos ni se han entregado a Cristo. Número 2. Cuando la prueba se lleva con obediencia, entonces viene una gloria mayor. La clave, la prueba realmente no es la bendición. Bueno, a veces es la bendición, ¿no? Pero a veces es la adversidad. Cuando hay un dolor, cuando hay una dificultad financiera, falta de empleo, problemas a nivel matrimonial, a nivel laboral, etcétera. Es ahí donde más debes obedecer a Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.